La historia de la cárcel de Broto está ligada a la Casa del Valle, un edificio en el que desde el siglo XVI su junta decidía sobre ganadería y orden público. Anexo a la Casa del Valle de Broto, que era donde se reunía esta junta, era donde teníamos ahora la torre de la cárcel. Se encerraba a todas aquellas personas que habían quebrantado estos derechos de pasto, robo de ganado, entrar en campos con tu rebaño pues que no fueran propiedad tuya, pues peleas entre ganaderos, etcétera. Es decir, todos aquellos delitos que estaban relacionados con la ganadería se los encerraba aquí. En el foso del Torreón eran encarcelados los presos más peligrosos. Los bajaban con cuerda, los dejaban ahí abajo y de hecho son las estancias más lúgubres de todo este recinto, ya que el suelo original del foso es la piedra donde se eleva el torreón de la cárcel, que está pegada al río. Por lo tanto, las humedades de todo este edificio pues, eran espectaculares. Aún siguen habiendo, pero ya os podéis imaginar en aquellos tiempos pues, las condiciones en las que podían estar los presos allí abajo, o sea, podían ser fatales. En las paredes de la primera planta se encuentran la mayoría de los grabados, realizados por los presos entre los siglos XVII y XX. Para protegerse del frío, encalaban, pues se encendían hogueras, ¿no? Esas hogueras producían el humo, entonces por eso el aspecto que tienen ahora ennegrecido. Y en ese será el soporte del yeso ennegrecido donde iban grabando todo ese ideario que tienen, ¿no? La gran mayoría de las figuras son ya imágenes que tienen que ver mucho con el imaginario popular de la gente de la montaña, entonces podemos ver desde temas religiosos, más o menos religiosos, como vírgenes, un San Sebastián o Santiago, que podría tener las dos interpretaciones, a temas más fantasiosos como animales que dentro de la cultura popular estaban muy asociados, como culebras, sapos. Van siempre en esa línea de desconocimiento y de buscar los símbolos del ser humano, que siempre lo ha buscado para protegerse ante esos elementos que desconoce. Bueno, pues en esta estancia de aquí se cree que era donde estaban pues, todos estos presos que igual tenían pues, un estatus social más alto, era gente igual más poderosa, de casas buenas, de aquí de la zona del Valle de Broto. Y lo que nos hace pensar, pues aquí pues, estaban significativamente mejor que no la estancia de abajo, era básicamente, podemos ver una entrada de luz natural por esta ventana, con sus rejas, evidentemente, estamos en una prisión y sobre todo lo que más llama la atención sería la letrina, el retrete, que es donde hacían pues, estos presos, ya os podéis imaginar pues, sus necesidades, que si miramos por debajo del agujero pues podemos ver el agua del río, por lo tanto todo caía pues, al agua del río. Actualmente, la torre de la cárcel de Broto ya no cumple la función de prisión, pero se ha convertido en una visita turística muy interesante.